Elena nunca imaginó que el día más humillante de su vida se convertiría en el inicio de la historia de amor más extraordinaria que jamás había conocido. Cuando fue llevada al mercado de Santa Fe como si fuera un objeto más para ser vendido, con las manos atadas y el corazón destrozado, pensó que había llegado al final de todo lo que alguna vez soñó ser. Pero lo que no sabía era que entre la multitud de hombres que la miraban con desprecio, había uno cuyos ojos reflejaban algo completamente diferente: compasión, respeto y una determinación que cambiaría no solo su destino, sino el de toda una generación. La subasta había comenzado temprano esa mañana de 1847. Elena Martínez, de apenas 23 años, fue colocada junto a otros bienes que los comerciantes anglosajones habían traído desde los territorios del este. Su único crimen había sido no poder darle hijos a su esposo, don Ricardo Velázquez, un hombre poderoso de la región que había decidido deshacerse de ella como quien se deshace de una herramienta rota. Una mujer que no puede perpetuar el linaje familiar no tiene valor, había declarado frente a toda la comunidad, sellando así el destino de Elena con palabras que la marcaron como ganado para el mercado. El subastador, un hombre corpulento con voz ronca, gritaba los atributos de Elena como si fuera una yegua de cría. «Miren esta belleza, joven, fuerte, sabe cocinar y coser, perfecta para cualquier hogar que necesite manos trabajadoras». Las risas y comentarios obscenos de los hombres presentes se mezclaban con el sonido de las monedas que tintineaban en sus bolsillos. Elena mantenía la mirada fija en el suelo, tratando de desaparecer, de volverse invisible ante tanta humillación, pero cada palabra del subastador era como una bofetada que le recordaba cuán bajo había caído. Entre la multitud, sin embargo, había alguien que no reía. Ayana, un guerrero navajo de imponente presencia y mirada penetrante, observaba la escena con una mezcla de indignación y dolor que pocos podían comprender. Había venido a Santa Fe a comerciar pieles y productos de su tribu, pero lo que estaba presenciando iba contra todo lo que su cultura y su corazón le habían enseñado sobre el valor de una mujer. Para los navajo, las mujeres eran sagradas. Eran las dadoras de vida, las guardianas de la sabiduría ancestral, y ver a una siendo tratada como mercancía le producía una rabia que apenas podía contener. «Comenzamos con $50», gritó el subastador. Inmediatamente varias voces se alzaron ofreciendo cantidades. Elena cerró los ojos, sintiendo que cada número que escuchaba era un clavo más en el ataúd de su dignidad. 50, 60, $70. Su valor como ser humano se reducía a monedas que cambiaban de mano entre extraños, que la veían como un objeto de su propiedad. Pero entonces, una voz potente y serena se alzó por encima del bullicio. $200. El silencio se hizo inmediatamente, y todos los ojos se volvieron hacia el hombre alto de piel bronceada y cabello negro, como la noche que había hecho la oferta. Ayana dio un paso al frente, su presencia imponente callando incluso al más atrevido de los presentes. No era solo la cantidad de dinero que había ofrecido, era la autoridad natural que emanaba de él, la certeza de que no estaba dispuesto a permitir que nadie más participara en esa subasta. $200, repitió con voz firme, sacando una bolsa de cuero de su cinturón y dejando caer las monedas de oro una por una sobre la mesa del subastador. El sonido metálico resonó en el silencio como truenos en una tormenta, y Elena, por primera vez desde que había comenzado esa pesadilla, levantó la mirada. Lo que vio la dejó sin aliento. Los ojos de Ayana no la miraban como los demás. No había lujuria, no había desprecio, no había esa mirada de poseedor que había visto en tantos otros rostros. Había algo más profundo, algo que ella no lograba comprender, pero que le daba una extraña sensación de seguridad en medio de tanto caos. Era como si ese hombre estuviera viendo no a la mujer humillada y rota que estaba siendo subastada, sino a algo más valioso, más sagrado, algo que merecía ser protegido y no poseído. Elena había crecido en una familia próspera de Santa Fe, donde las mujeres eran valoradas principalmente por su capacidad de dar herederos y mantener el honor familiar. Desde niña, había soñado con ser madre,
con llenar una casa de risas infantiles y cantar nanas bajo la luz de la luna. Pero después de 5 años de matrimonio con don Ricardo, su vientre seguía vacío. Y con cada mes que pasaba, las miradas de desaprobación se volvían más crueles, los susurros más despiadados. «Es una mujer maldita», decían las comadres. «Dios la ha castigado por algún pecado secreto». Cada palabra era una herida que se abría más profundo en su alma, hasta que finalmente su esposo decidió que ya no podía cargar con la vergüenza de tener una esposa estéril. La noche antes de ser llevada al mercado, Elena había pasado horas arrodillada en la capilla de su casa, rogando a la Virgen María que le diera una señal, una esperanza, cualquier cosa que le dijera que su vida tenía algún propósito más allá de la maternidad. Pero lo único que recibió fue el silencio frío de las piedras y el eco de sus propios sollozos. Había perdido no solo la posibilidad de ser madre, sino también su identidad, su lugar en el mundo, su razón de existir. Se sentía como un árbol sin raíces, como un pájaro con las alas rotas, destinada a ser desechada porque no podía cumplir con la única función que la sociedad le había asignado. Aiyana, por su parte, cargaba con sus propias heridas. Había perdido a su esposa, Itzel, durante el parto de su cuarto hijo hacía apenas 2 años. La muerte la había llevado junto con el bebé, dejándolo solo para criar a 3 pequeños que necesitaban el amor y la guía de una madre. Aiyana era un guerrero respetado entre su pueblo, conocido por su sabiduría y su coraje en batalla, pero frente a los ojos llorosos de sus hijos pidiendo por su madre, se sentía completamente indefenso. Su suegra, una mujer anciana y sabia, le había sugerido que tomara otra esposa, pero Aiyana había rechazado la idea una y otra vez. No quería reemplazar a Itzel, no quería una mujer que viniera a su hogar solo por obligación o conveniencia. Sin embargo, cuando vio a Elena en esa subasta, algo cambió en su interior. No era solo compasión lo que sentía, era reconocimiento. Veía en los ojos de esa mujer el mismo dolor que él había sentido cuando perdió a Itzel, la misma sensación de estar roto por dentro, de haber perdido el propósito que daba sentido a la vida. Pero también veía algo más, una fortaleza oculta, una dignidad que se mantenía intacta a pesar de la humillación, una luz que se negaba a extinguirse por completo. Era como si el Gran Espíritu hubiera puesto a esa mujer en su camino no por casualidad, sino porque ambos necesitaban sanación. Ambos necesitaban una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. En la cultura navajo, las mujeres que no podían tener hijos no eran vistas como malditas o inútiles. Al contrario, se creía que tenían un don especial, que el Gran Espíritu les había reservado un propósito diferente, pero igualmente sagrado. Algunas se convertían en curanderas, otras en consejeras, y muchas se convertían en madres adoptivas de huérfanos o niños necesitados. Para Aiyana, la incapacidad de Elena para tener hijos propios no era una maldición, sino una señal de que estaba destinada a algo más grande, ser madre de corazón, no de sangre. Los 3 hijos de Aiyana habían crecido sin el calor de una madre, sin las canciones que las mujeres navajo cantaban para enseñar a los niños sobre la vida, sin las historias que se transmitían de generación en generación alrededor del fuego. Takoda, el mayor de 8 años, había asumido responsabilidades que no le correspondían, cuidando de sus hermanos menores, Kaya de 6 años y Elan de apenas 4. Pero en sus ojos, Aiyana veía la misma tristeza que él llevaba en el corazón, la misma sensación de vacío que solo el amor de una madre podía llenar. En el momento en que el subastador comenzó a contar 1, 2, para cerrar la venta, Aiyana tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. No solo estaba comprando la libertad de una mujer, estaba desafiando todas las normas sociales de una época donde los nativos americanos eran considerados ciudadanos de segunda clase, donde un indio que se atreviera a poseer una mujer blanca
podía enfrentar consecuencias terribles. Pero algo más poderoso que el miedo lo impulsaba. La certeza absoluta de que esta mujer no era mercancía para ser vendida, sino un alma que merecía dignidad, respeto y la oportunidad de encontrar su verdadero propósito. «Vendida al navajo por $200», gritó el subastador, pero su voz tenía un tono de incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Un murmullo de desaprobación se extendió entre la multitud. Los rostros que antes mostraban diversión ahora reflejaban indignación y disgusto. «¿Cómo es posible que un salvaje tenga tanto dinero?», susurró alguien entre la multitud. «Esto es una vergüenza, una mujer cristiana en manos de un pagano», murmuró otro. Pero Aiyana ignoró completamente los comentarios, caminando con pasos firmes hacia donde Elena permanecía de pie, temblando no de frío sino de incertidumbre absoluta sobre lo que le esperaba. Cuando se acercó a ella, Aiyana hizo algo que nadie esperaba. En lugar de tomar las cuerdas que ataban las manos de Elena como si fuera su nueva propiedad, se detuvo frente a ella y con un movimiento suave pero decidido, cortó las ataduras con su cuchillo. «Nadie debe estar atado como un animal», le dijo en un español pausado pero claro, su voz tan baja que solo ella pudo escucharlo. «Eres libre para venir conmigo o libre para irte a donde desees. La elección es tuya». Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin poder comprender por qué este extraño le estaba ofreciendo algo que nadie en su vida le había dado jamás: la libertad de decidir su propio destino. El gesto de Aiyana provocó una reacción inmediata y violenta en algunos de los presentes. «Esto es una afrenta a Dios y a la civilización», gritó un comerciante tejano que había venido a la subasta buscando mano de obra barata. «Un indio no puede tratar así a una mujer blanca. Debe saber cuál es su lugar». Otros hombres comenzaron a acercarse, sus rostros enrojecidos por la ira y el alcohol que habían estado consumiendo durante toda la mañana. Era evidente que no iban a permitir que un nativo americano desafiara las reglas no escritas que mantenían el orden social que ellos consideraban natural y correcto. Pero Aiyana no retrocedió. Con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de la multitud, se colocó entre Elena y los hombres que se acercaban, su mano descansando naturalmente sobre el mango de su cuchillo. No era una amenaza abierta, pero su mensaje era claro: protegería a esta mujer con su vida si fuera necesario. «He pagado el precio que pidieron», dijo con voz firme pero sin levantar el tono. «El trato está cerrado». Sus palabras cortaron el aire como una espada, cargadas de una autoridad que venía no solo de su presencia física, sino de la certeza moral de que estaba haciendo lo correcto. Elena, que había pasado años sintiéndose invisible e insignificante, de repente se encontró en el centro de un conflicto que podía explotar en violencia en cualquier momento, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. Este hombre extraño, este guerrero de un pueblo que ella apenas conocía, estaba arriesgando su seguridad por ella, estaba dispuesto a enfrentar a una multitud hostil para defender su dignidad. Era un acto de valor tan puro, tan inesperado, que Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no de dolor esta vez, sino de algo parecido a la esperanza. El sheriff de Santa Fe, que había estado observando la situación desde lejos, se acercó con pasos lentos pero decididos. Era un hombre pragmático que sabía que cualquier altercado en el mercado podía escalarse rápidamente y convertirse en un problema mayor para toda la ciudad. «El trato es legal», declaró en voz alta, dirigiéndose tanto a Aiyana como a la multitud agitada. «El dinero ha cambiado de manos, los papeles están firmados. Lo que hagan después no es asunto del mercado». Pero incluso mientras hablaba, Elena podía ver en sus ojos que él también desaprobaba lo que había sucedido, que consideraba impropio que un indio tuviera el poder económico para comprar una mujer blanca. Lo que nadie en esa multitud sabía era que en los próximos minutos Aiyana haría algo aún más radical que comprar la libertad de Elena. Estaba a punto de ofrecerle algo que su propia cultura, su propia familia, nunca le habían dado: el derecho a elegir ser madre sin necesidad de dar a luz, la oportunidad de encontrar propósito y amor
en un lugar donde jamás había imaginado que los encontraría. Los rumores se extendieron por Santa Fe como fuego en hierba seca. Para el anochecer, toda la ciudad hablaba de la mujer blanca que había sido comprada por un indio navajo, y las versiones de la historia se volvían más escandalosas con cada repetición. La violó delante de todos en el mercado, decía una versión. La marcó con símbolos paganos, afirmaba otra. La está usando para rituales de brujería, susurraban las más imaginativas. Elena, que había pasado la tarde en la posada donde Aiyana había alquilado una habitación para ella, podía escuchar los murmullos hostiles de la gente que pasaba por la calle, las miradas de desprecio que se filtraban a través de las ventanas, el peso del escándalo que se estaba construyendo alrededor de su nombre. Don Ricardo Velázquez, el exesposo de Elena, había esperado que la subasta resolviera su problema de manera discreta y definitiva. Una vez que Elena fuera vendida a algún comerciante que la llevara lejos de Santa Fe, él podría casarse con una mujer joven y fértil, y nadie volvería a hablar de su primera esposa estéril. Pero cuando se enteró de que había sido comprada por un navajo, que no solo no se la había llevado de la ciudad, sino que la había instalado en la posada más respetable de Santa Fe, su humillación se convirtió en furia ciega. Esto es una afrenta directa a mi honor y al honor de todas las familias decentes de esta ciudad, rugió durante una reunión improvisada en el salón de su casa, donde se habían congregado los hombres más influyentes de la comunidad. El padre Miguel, el párroco de la iglesia local, había sido uno de los primeros en expresar su indignación. «Es una abominación ante los ojos de Dios», declaró con voz temblorosa de ira. «Una mujer cristiana bautizada, por muy pecadora que sea, no puede estar en manos de un pagano. Es nuestro deber cristiano rescatarla de esa situación, incluso si ella no lo desea». Sus palabras encontraron eco inmediato entre los asistentes, quienes veían en la situación una oportunidad perfecta para demostrar su superioridad moral y racial. No importaba que Elena hubiera sido tratada como mercancía por su propio pueblo. Lo que importaba era que ahora estaba bajo la protección de alguien que consideraban inferior. Pero la oposición más peligrosa vino de un grupo de comerciantes anglosajones liderados por Jeremiah Crawford, un hombre que había hecho fortuna vendiendo armas a ambos bandos durante los conflictos entre colonos y nativos americanos. Crawford veía en la situación de Elena una oportunidad para crear un incidente que justificara acciones más agresivas contra las tribus de la región. «Si permitimos que los salvajes compren a nuestras mujeres», argumentó durante una reunión secreta en su almacén, «¿qué será lo siguiente? Comprarán nuestras tierras, nuestros negocios, nuestros hijos. Debemos enviar un mensaje claro. Hay líneas que no se pueden cruzar, y este indio las ha cruzado todas». La presión sobre las autoridades locales fue inmediata e intensa. Una delegación de ciudadanos prominentes se presentó en la oficina del sheriff exigiendo que invalidara la venta y devolviera a Elena a la custodia de su exesposo. «La ley puede ser la ley», argumentó don Ricardo, «pero hay leyes más altas que la ley escrita. Las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza, las leyes de la civilización. Un salvaje no puede poseer a una mujer blanca, sin importar cuánto dinero tenga». El sheriff, que ya había estado bebiendo para calmar sus nervios, se encontró atrapado entre la presión de la élite local y la legalidad técnica de la transacción. Mientras tanto, Aiyana no era ajeno a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Había vivido lo suficiente entre los blancos para saber que su acto de compasión sería interpretado como un desafío, una amenaza al orden establecido que no podían permitir. Pero lo que más le preocupaba no era su propia seguridad, sino la de Elena. Había escuchado las historias de mujeres que habían sido rescatadas por turbas bien intencionadas, solo para ser castigadas después por haber estado contaminadas por el contacto con nativos americanos. Elena podía terminar en un convento, encerrada para siempre, o peor aún, podía ser enviada a una institución mental donde la declararían loca por haber aceptado voluntariamente quedarse con un indio. La situación se volvió aún más tensa cuando llegaron noticias de que algunos miembros de la tribu de Aiyana
también estaban cuestionando sus acciones. Su suegra, Siyala, había enviado un mensaje a través de un correo navajo expresando su preocupación. ¿Por qué traer problemas a nuestra gente por una mujer vilagaana?, preguntaba el mensaje, usando la palabra navajo para persona blanca. ¿Por qué arriesgar la seguridad de tus hijos por una extraña que puede traer la desgracia a nuestro hogar? Era una pregunta que Aiyana no podía responder fácilmente, porque él mismo no entendía completamente qué lo había impulsado a actuar como lo había hecho. Pero había algo que nadie había previsto. Elena no era la mujer pasiva y quebrantada que todos creían. Años de humillación y rechazo habían forjado en ella una resistencia silenciosa, pero inquebrantable. Cuando Aiyana le explicó la situación esa noche, cuando le dijo que podía entregarla a las autoridades si eso la mantendría segura, Elena le dijo algo que lo sorprendió. He estado muerta durante 5 años. Por primera vez en todo ese tiempo, alguien me ha tratado como si fuera una persona real, no como un objeto defectuoso. Si van a destruirme, que lo hagan, pero no voy a correr de nuevo. Era una declaración de guerra, una línea trazada en la arena, y ambos sabían que las consecuencias de cruzarla podrían ser catastróficas. Aiyana sabía que quedarse en Santa Fe era una sentencia de muerte para ambos. Esa misma noche, bajo la luz de una luna creciente, tomó la decisión que cambiaría todo. Llevaría a Elena a territorio navajo, donde las leyes de los blancos no tenían poder, y donde ella podría conocer a los 3 niños que necesitaban desesperadamente el amor de una madre. No era una decisión fácil, porque significaba convertirse en fugitivos. Significaba que Elena tendría que abandonar todo lo que conocía y adentrarse en un mundo completamente extraño. Pero también significaba la posibilidad de una vida nueva, de una familia que la valoraría no por su capacidad de dar a luz, sino por su capacidad de amar. El viaje hacia las tierras navajo fue una revelación para Elena. Durante 3 días cabalgaron por paisajes que nunca había visto, a través de cañones rojos que parecían catedrales naturales, bajo cielos tan vastos que la hacían sentir pequeña, pero no insignificante. Aiyana le hablaba de su pueblo, de sus tradiciones, de la forma en que los navajo veían el mundo y el lugar de cada persona en él. Para nosotros, le explicó mientras descansaban junto a un arroyo cristalino, una mujer es sagrada porque es la que mantiene viva la cultura. No importa si sus hijos nacen de su vientre o llegan a ella de otra manera. Lo que importa es que ella los guíe con sabiduría y amor. Cada palabra era como un bálsamo para las heridas que Elena llevaba en el alma, una promesa de que existía un lugar donde podría ser valorada por quien era realmente. Pero el viaje también le dio tiempo para conocer al hombre que había cambiado su destino. Aiyana no era solo un guerrero feroz. Era también un padre tierno que hablaba de sus hijos con los ojos llenos de amor y preocupación. Le contó sobre Takoda, el mayor, que había heredado su seriedad y su sentido de responsabilidad. «Es muy maduro para su edad», le dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. «A veces me preocupa que esté creciendo demasiado rápido, que esté perdiendo su infancia para cuidar de sus hermanos». Le habló de Kaya, la única niña, que tenía el espíritu libre de su madre, pero también su terca independencia. «Es salvaje como un potro», reía Aiyana, «pero tiene un corazón tan grande que podría abrazar al mundo entero». Y le habló de Elan, el pequeño, que apenas recordaba a su madre, pero que todas las noches preguntaba cuándo volvería a casa. Cuando finalmente llegaron al hogar de Aiyana, Elena sintió que entraba en un mundo completamente diferente. El hogan familiar era una construcción octagonal tradicional, orientada hacia el este para recibir las bendiciones del sol naciente. Pero lo que más la impresionó no fue la arquitectura, sino la forma en que fue recibida. Siyala, la suegra de Aiyana, la miró con ojos penetrantes que parecían leer hasta el fondo de su alma. Durante varios minutos, las 2 mujeres se observaron en silencio, evaluándose mutuamente, midiendo fuerzas y intenciones. Finalmente, Siyala habló en navajo, y aunque Elena no entendió las palabras,
Captó el tono. No era hostilidad, sino una advertencia, una declaración de que esta casa tenía sus propias reglas y que Elena tendría que demostrar que merecía estar ahí. Los niños, sin embargo, fueron menos cautelosos. Takoda, serio y observador, estudió a Elena con la intensidad de un adulto, pero cuando ella le sonrió y le habló en español, él respondió con una timidez que revelaba al niño que todavía era. Kaya fue más directa, acercándose a Elena y tocando su vestido, fascinada por los tejidos y bordados que nunca había visto. ¿Eres nuestra nueva madre?, preguntó con la franqueza brutal de los niños, y Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 6 años que el concepto de madre era más complejo de lo que había imaginado? Pero fue Elan, el pequeño, quien rompió todas las barreras. Se acercó a Elena, levantó los brazos pidiendo que lo cargara, y cuando ella lo hizo, él puso su pequeña cabeza en su hombro y susurró: «Hueles como las flores del desierto». En ese momento, Elena supo que había encontrado su hogar. Pero adaptarse a la vida navajo no fue fácil. Elena tuvo que aprender un idioma completamente nuevo, costumbres que a veces contradecían todo lo que había aprendido en su educación católica, y formas de trabajar que eran radicalmente diferentes a las que conocía. Siyala se convirtió en su maestra más exigente, enseñándole no solo las tareas prácticas como tejer y cocinar según las tradiciones navajo, sino también las lecciones más profundas sobre el papel de la mujer en la cultura de su nueva familia. Una madre navajo, le explicó mientras trabajaban juntas preparando lana para tejer, no es solo la que da a luz, es la que enseña a los niños quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Es la que guarda las historias, la que canta las canciones, la que mantiene vivo el espíritu del pueblo. Era una responsabilidad abrumadora, pero también liberadora. Por primera vez en su vida, Elena tenía un propósito que no dependía de la biología, sino de la elección y la dedicación. Mientras tanto, los días se convirtieron en semanas, y Elena comenzó a notar cambios en los niños que la llenaban de una alegría que no había experimentado nunca. Takoda empezó a reírse más, a jugar como el niño que realmente era en lugar de actuar como un pequeño adulto. Kaya, que había sido tímida y retraída, se volvió más abierta y confiada, compartiendo secretos y sueños que había guardado para sí misma. Y Elan, el pequeño, comenzó a llamarla Shima, la palabra navajo para madre, con una naturalidad que derretía el corazón de Elena cada vez que lo escuchaba. Era como si estos niños estuvieran sanando las heridas de su alma mientras ella sanaba las suyas, como si hubieran estado esperándola tanto como ella los había estado esperando a ellos sin saberlo. Pero la paz que Elena había encontrado en su nueva vida estaba a punto de ser destrozada por fuerzas que habían estado tramando su venganza durante meses. Jeremiah Crawford no había olvidado la humillación que consideraba que había sufrido cuando un salvaje había desafiado el orden natural de las cosas. Durante todo el invierno, había estado construyendo una coalición de comerciantes, rancheros y oficiales militares que compartían su visión de que los nativos americanos debían ser controlados por todos los medios necesarios. La historia de Elena se había convertido en su bandera de guerra, el ejemplo perfecto de lo que pasaba cuando se permitía que los indios se volvieran demasiado atrevidos. Si no actuamos ahora, argumentaba en las reuniones secretas que organizaba en su almacén, pronto veremos a salvajes comprando nuestras tierras, violando a nuestras mujeres y reclamando derechos que nunca debieron tener. La trampa que Crawford había estado preparando durante meses, finalmente se puso en marcha cuando llegó la primavera. Había conseguido convencer al nuevo comandante del fuerte militar cercano, el coronel William Hayes, de que la presencia de Elena en territorio navajo constituía una amenaza para la seguridad regional. «Es una situación explosiva», le había dicho durante una cena regada con whisky de la mejor calidad. Una mujer blanca cristiana viviendo con salvajes, siendo obligada a participar en rituales paganos, expuesta a todo tipo de depravaciones. Es nuestro deber cristiano y patriótico rescatarla, sin importar si ella dice que no quiere ser rescatada. Obviamente,
ha sido traumatizada hasta el punto de no poder pensar con claridad. Hayes, que era nuevo en la región y estaba ansioso por demostrar su eficacia, había mordido el anzuelo por completo. El plan era diabólicamente simple. Acusarían a Aiyana de secuestro, violación y corrupción de menores, crímenes que justificarían no solo su arresto, sino también la confiscación de sus propiedades y la separación de sus hijos. Elena sería rescatada y enviada a un convento en California, donde podría ser rehabilitada, lejos de la influencia corrupta de los salvajes. Los niños serían entregados a familias blancas cristianas que podrían civilizarlos adecuadamente. Era un plan que resolvía todos los problemas de una vez. Castigaba a Aiyana por su insolencia, eliminaba a Elena como testigo de su felicidad y proporcionaba una justificación perfecta para futuras acciones agresivas contra las tribus de la región. Pero lo que Crawford no había previsto era que Elena ya no era la mujer quebrantada y pasiva que había sido subastada en Santa Fe. Los meses viviendo con los Navajo la habían transformado en alguien completamente diferente. Había aprendido no solo el idioma y las costumbres, sino también algo mucho más importante. Había aprendido a defenderse. Cuando los rumores sobre la expedición militar llegaron a través de comerciantes navajo que tenían contactos en los pueblos blancos, Elena no se escondió ni se lamentó. En cambio, hizo algo que sorprendió incluso a Aiyana. Insistió en que ella misma fuera a Santa Fe a enfrentar a sus acusadores. «No van a destruir esta familia», le dijo a Aiyana una noche mientras los niños dormían. «No van a separarnos, usando mentiras sobre mí. He encontrado mi hogar, he encontrado mi propósito y he encontrado a mis hijos. Si tengo que luchar por todo eso, lucharé». Era una declaración de guerra, pero también una declaración de amor, una promesa de que no permitiría que las fuerzas del odio y el prejuicio destruyeran lo que había sido construido con tanto cuidado y dedicación. Pero Aiyana conocía mejor que Elena los peligros que enfrentarían. Sabía que en el mundo de los blancos, la palabra de un indio no valía nada contra la de un hombre blanco respetable, y que las acusaciones de Crawford podrían costarle no solo su libertad, sino también su vida. La situación se volvió aún más desesperada cuando llegó la noticia de que don Ricardo había muerto repentinamente de un ataque al corazón, pero no antes de firmar un documento legal que nombraba a Crawford como el tutor legal de Elena, argumentando que una mujer que había estado viviendo con salvajes obviamente no podía ser considerada competente para tomar sus propias decisiones. Era un movimiento legal brillante que convertía el rescate de Elena en una operación completamente legal, respaldada por las autoridades tanto civiles como militares. Elena ya no era solo una mujer que había elegido una vida diferente. Legalmente, había sido declarada incompetente, y cualquier resistencia que ofreciera sería interpretada como evidencia de su locura. Pero había algo que ni Crawford ni las autoridades habían considerado: los niños. Takoda, Kaya y Elan no eran simples espectadores en esta historia. Habían encontrado en Elena algo que habían perdido cuando murió su madre biológica, y no estaban dispuestos a perderla sin luchar. Takoda, con solo 8 años pero con la sabiduría de alguien mucho mayor, había escuchado las conversaciones entre los adultos y entendía perfectamente lo que estaba en juego. Una noche, mientras Elena pensaba que todos dormían, él se acercó a ella y le dijo algo que la hizo llorar. «Shima, si los hombres blancos vienen por ti, nosotros no te dejaremos ir. Eres nuestra madre ahora, y una familia navajo nunca abandona a uno de los suyos». Era una promesa hecha con la seriedad absoluta de un niño, pero también con la determinación inquebrantable de un guerrero en formación. El ultimátum llegó en la forma de un mensaje oficial entregado por un correo militar. Elena tenía 3 días para presentarse voluntariamente en Santa Fe, o las tropas irían a buscarla. Si se resistía, Aiyana sería arrestado como secuestrador, y los niños serían enviados a escuelas misioneras donde serían civilizados adecuadamente. Era un mensaje diseñado para no dejar opciones, para forzar una rendición que sería interpretada como una admisión de culpa. Pero Elena, mirando los rostros de los 3 niños que se habían convertido en el centro de su mundo,
sabía que no podía rendirse. Había encontrado su hogar, había encontrado su propósito y había encontrado a su familia. Y estaba dispuesta a luchar hasta el final para protegerlos, sin importar las consecuencias. Lo que sucedió en los días siguientes se convertiría en una leyenda que se contaría durante generaciones, tanto en los pueblos blancos como en las tribus navajo. Elena tomó una decisión que nadie había anticipado. No huiría, no se escondería, pero tampoco se rendiría. En cambio, haría algo que cambiaría para siempre la forma en que ambas culturas se veían entre sí. Decidió regresar a Santa Fe, pero no como una mujer derrotada que se entregaba a sus captores, sino como una madre que defendía a su familia. Y no iría sola. Aiyana y los 3 niños la acompañarían, y juntos enfrentarían las acusaciones que habían sido fabricadas contra ellos. Cuando la extraña comitiva llegó a Santa Fe, la ciudad entera se detuvo para ver el espectáculo. Elena montaba con la dignidad de una reina, vestida con las ropas tradicionales navajo que Siyala le había enseñado a hacer, pero llevando también el crucifijo de oro que había sido de su madre. Los niños cabalgaban junto a ella, no como víctimas asustadas, sino como una familia unida que había venido a demostrar que el amor verdadero no conoce barreras de raza o cultura. Aiyana, imponente y sereno, completaba el grupo que desafiaba todas las expectativas de quienes habían conspirado contra ellos. Era una imagen que nadie había previsto. Una mujer blanca que había encontrado su hogar entre los navajo y que estaba dispuesta a defender esa elección con su vida. La confrontación tuvo lugar en la plaza central de Santa Fe, frente a la iglesia donde Elena había sido bautizada tantos años atrás. Crawford había organizado una especie de tribunal público, confiando en que la presión social y la autoridad legal serían suficientes para quebrantar la resistencia de Elena. Había invitado a todos los ciudadanos prominentes de la ciudad, al comandante militar, al nuevo párroco y a varios periodistas de periódicos regionales. Era su momento de triunfo, la oportunidad de demostrar que el orden natural de las cosas no podía ser desafiado impunemente. Pero lo que no había anticipado era la transformación que se había operado en Elena durante su tiempo con los navajo. Cuando Elena se puso de pie para hablar, su voz resonó con una autoridad que nadie recordaba haber escuchado en ella antes. «Vine aquí hace un año como una mujer rota», comenzó, dirigiéndose no solo a los organizadores del tribunal, sino a toda la multitud que se había congregado. «Fui vendida como mercancía porque no pude darle hijos a mi esposo. Fui considerada defectuosa, inútil, una carga para la sociedad. Pero este hombre», señaló a Aiyana con una mirada llena de gratitud y amor, «me vio no como mercancía, sino como una persona con valor intrínseco. Y estos niños», puso sus manos sobre los hombros de Takoda, Kaya y Elan, «me enseñaron que ser madre no requiere dar a luz, sino dar amor, guía y protección». Las palabras de Elena cayeron como truenos sobre la multitud. Por primera vez, muchos de los presentes vieron la situación desde una perspectiva completamente diferente. Aquí no había una mujer que había sido secuestrada y corrompida por salvajes, sino una mujer que había encontrado su propósito y su felicidad en el lugar menos esperado. Los niños, que habían sido entrenados para este momento, hablaron uno por uno en español, contando cómo Elena había traído alegría y estabilidad a sus vidas, cómo había aprendido sus tradiciones y se había convertido en una verdadera madre navajo. Sus testimonios eran tan puros, tan obviamente sinceros, que incluso los más prejuiciosos comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Pero el momento más poderoso llegó cuando Siyala, la suegra de Aiyana, se puso de pie para hablar. Era una anciana de casi 70 años, con el rostro marcado por décadas de sabiduría y experiencia, y cuando habló, lo hizo con una autoridad que silenció incluso a los más hostiles. «En mi cultura», dijo en un español cuidadosamente pronunciado, «una mujer que no puede tener hijos propios es considerada especial, elegida por el Gran Espíritu para ser madre de muchos. Elena no es una mujer defectuosa, como ustedes la han llamado. Es una mujer sagrada que ha encontrado su verdadero propósito».
Ha sanado las heridas de mis nietos, ha traído paz a mi familia y ha demostrado que el amor no conoce el color de la piel ni el idioma que se habla. Las palabras de Siyala provocaron un silencio absoluto. En toda la plaza, hombres y mujeres que habían venido esperando presenciar el castigo de una transgresora se encontraron confrontados con una verdad que desafiaba todo lo que habían creído sobre la superioridad y la inferioridad, sobre la civilización y la barbarie. Algunos comenzaron a llorar, conmovidos por la dignidad y el amor que emanaba de esta familia poco convencional. Otros, especialmente las mujeres que habían enfrentado sus propias luchas con la infertilidad o el rechazo social, vieron en Elena un ejemplo de que era posible encontrar la felicidad y el propósito, incluso después de las experiencias más devastadoras. Crawford, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, trató de recuperar la iniciativa, apelando a los prejuicios más profundos de la multitud. «Todo esto son palabras bonitas», gritó, «pero no pueden cambiar el hecho de que una mujer cristiana está viviendo en pecado con paganos. No pueden cambiar el hecho de que está corrompiendo a niños inocentes con supersticiones salvajes». Pero sus palabras sonaron huecas y desesperadas, especialmente cuando el pequeño Elan se acercó a Elena y le tomó la mano con naturalidad absoluta, mirando a Crawford con los ojos llenos de la confianza de un niño que sabe que está protegido por el amor incondicional de su madre. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el padre Miguel, que había sido uno de los organizadores del tribunal, se puso de pie y pidió permiso para hablar. Todos esperaban que condenara a Elena y reafirmara la posición de la Iglesia, pero lo que dijo sorprendió a todos. «He estado reflexionando sobre las palabras de Cristo», comenzó con voz temblorosa. Él dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Y mirando a estos niños, viendo la paz y la felicidad en sus rostros, viendo el amor que los une a esta mujer, no puedo encontrar frutos malvados. Si hay amor verdadero, si hay cuidado, si hay crecimiento espiritual, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las formas en que Dios obra en el mundo? Era una declaración que equivalía a una traición para algunos, pero para muchos otros era una liberación, una confirmación de que el amor verdadero podía trascender las barreras que los hombres habían construido. La historia de Elena y Aiyana no terminó ese día en la Plaza de Santa Fe, sino que apenas comenzó. Cuando el comandante militar, influenciado por el cambio de opinión pública y la intervención del padre Miguel, declaró que no había evidencia suficiente para proceder con los cargos, Elena supo que había ganado algo más que una batalla legal. Había ganado el derecho a definir su propia vida, a elegir su propia familia y a demostrar que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Pero más importante aún, había demostrado que una mujer no necesita cumplir con las expectativas de otros para tener valor, propósito y dignidad. Los años que siguieron fueron testigos de una transformación que pocos habían imaginado posible. Elena no solo se convirtió en una madre devota para Takoda, Kaya y Elan, sino que también se convirtió en un puente entre dos culturas que habían estado separadas por siglos de desconfianza y prejuicio. Su hogar se convirtió en un lugar donde comerciantes navajo y blancos se encontraban en terreno neutral, donde los niños de ambas culturas jugaban juntos, donde las mujeres compartían técnicas de tejido y cocina sin importar el color de su piel. Era una pequeña revolución silenciosa que comenzó con un acto de compasión y se expandió hasta cambiar toda una comunidad. Takoda creció para convertirse en un líder respetado que hablaba tanto navajo como español e inglés con fluidez, sirviendo como intérprete y mediador en las negociaciones entre su pueblo y los colonos. Kaya se convirtió en una tejedora maestra que combinaba técnicas navajo tradicionales con elementos de la cultura mexicana que Elena le había enseñado, creando obras de arte que eran celebradas en todo el territorio. Elan, el pequeño que había llamado a Elena Shima con tanta naturalidad, se convirtió en un sanador que utilizaba tanto la medicina tradicional navajo como los conocimientos de herbolaria que había aprendido de su madre adoptiva.
Los 3 niños se convirtieron en ejemplos vivientes de que era posible honrar múltiples tradiciones sin traicionar ninguna. Elena misma se transformó en una figura legendaria, no solo entre los Navajo, sino también entre las mujeres blancas que habían enfrentado sus propias luchas con la infertilidad, el rechazo social o la sensación de no tener valor debido a circunstancias fuera de su control. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellas que habían sido etiquetadas como defectuosas, inútiles o incompletas. Demostraba que el propósito de una mujer no se limita a su capacidad reproductiva, que la maternidad puede tomar muchas formas y que el amor verdadero puede crear familias que van más allá de los lazos sanguíneos. Pero quizás el legado más poderoso de Elena fue la forma en que redefinió el concepto de valor humano. En una época donde las personas eran juzgadas por su raza, su religión, su capacidad para cumplir roles predeterminados, Elena demostró que cada ser humano tiene un valor intrínseco que no puede ser medido por estándares externos. Su transformación de mercancía desechable a madre amada y respetada no fue solo una historia personal de redención, sino una declaración universal sobre la dignidad humana y el poder del amor para trascender todas las barreras. Años después, cuando Elena tenía cabello gris y arrugas que hablaban de una vida vivida plenamente, los visitantes al territorio navajo todavía venían a conocer a la mujer blanca que había encontrado su hogar entre los nativos americanos. Pero lo que más la enorgullecía no eran las historias que se contaban sobre ella, sino los rostros de sus hijos ya adultos, que habían crecido sabiendo que eran amados incondicionalmente, que habían aprendido a valorar tanto su herencia navajo como las lecciones que ella les había enseñado, y que estaban criando a sus propios hijos con la misma apertura y amor que había caracterizado su hogar. La historia de Elena nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras, que la familia se define por el compromiso y el cuidado mutuo más que por la biología, y que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas existe la posibilidad de encontrar propósito, dignidad y felicidad. Su vida demuestra que ser vendida como mercancía no tenía por qué ser el final de su historia, sino el comienzo de algo más hermoso de lo que jamás había imaginado posible. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado que tu valor no depende de la aprobación de otros, si te ha inspirado a creer que puedes encontrar tu propósito incluso en los lugares más inesperados, entonces compártela con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Porque en un mundo que a menudo nos dice que no somos suficientes, necesitamos recordar que somos exactamente lo que alguien ha estado esperando, exactamente lo que alguien necesita, exactamente lo que el universo tenía planeado para nosotros desde el principio. El amor verdadero, como el que Elena encontró con Aiyana y sus hijos, está esperando a cada uno de nosotros, pero solo podemos encontrarlo cuando tenemos el coraje de creer que lo merecemos.